Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Hola, bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Recuerda que este programa se transmite en www.sonbs, tu estación. Y esta transmisión se realiza los jueves a las 7 de la noche, todas las semanas. Por cierto, les comento que tenemos ya casi 7 años de transmisión sin interrupciones, aún en el COVID seguimos transmitimos en Navidad, en Año Nuevo, el día de nuestro cumpleaños, etcétera. Así que esperamos que esto les encante, que les guste escucharnos, que les escuche mirarnos, porque también los domingos a partir de las 11 ya nos pueden escuchar y mirar a través de nuestro canal de YouTube en Soror Encuentro Feminista. Pues bien, este programa es la continuación del programa de la semana anterior. A este programa y al anterior les hemos titulado Voluntad Anticipada, lo que no se ve, pero se vive. Y estamos abordando el tema de la muerte digna. Esperamos sus comentarios, sus críticas, sus likes, por supuesto, al programa. Todo lo que ustedes nos comparten, todo lo que ustedes nos dicen, nos ayuda mucho porque nos da justamente la referencia, ¿no? ¿Qué les está pareciendo? Si les interesan los temas que acá traemos. Recuerden que Soror Encuentro Feminista es una revista. Entonces, esto nos hace y nos permite hacer lo que venimos haciendo, que ustedes conocen, que es traer varios temas al programa. Pero cada uno de estos temas es tratado por especialistas. En esta ocasión, las dos especialistas que están con nosotros, son Ana Patti. Ana Patti, recuérdame a tus apellidos, Ana Patti, por favor, que Olivares se me fue. Peralta. Exacto, Ana Patricia Olivares Peralta. Y Luz Elvira, recuérdame tus apellidos, por favor. Viñas Solano. Viñas Solano. Así es. Entonces, pues, ellas especialistas. En un momentito les diré quién es quién. Ya lo platicamos la semana pasada, pero no está por demás recordar. Antes de ello, quiero saludar a nuestro equipo técnico, a Carla Arredondo, directora de producción, directora técnica de este programa, y a Paris Paredes, director de producción del programa. En la voz, como siempre, con mucho gusto, les saluda Toica. Pues bien, Ana Patti, hola Ana Patti, bienvenida una vez más, con gusto. Ana Patricia Olivares Peralta, ella es licenciada en psicología con especialidad en logoterapia, educadora y consejera en prevención de conductas antisociales, en particular en adicciones, consejera en hábitos saludables desde la filosofía ayurvédica, es instructora de yoga e instructora de meditación. Y hoy nos estás platicando acá, Ana Patti, y estamos conversando sobre este tema, sobre el tema de la muerte digna. A continuación les presento también a Luz Elvira. Luz Elvira es... Ah, caray. Espérenme un segundo. Fue tu currículum. Enseguida de la introducción que nos dará Ana Patti. Claro, Ana Patti, por favor, ¿quieres continuar, situarnos en qué nos quedamos del programa pasado? Como qué vimos, porque espero que todo el mundo que nos escuche hoy nos haya escuchado la semana pasada, pero si no, bueno, demos el contexto. Adelante, Ana Patti. Perfecto, muchas gracias. Sí, la semana pasada habíamos hablado, voy a hacerlo un poco corto, hablamos qué pasa con las personas cuando reciben un diagnóstico de una enfermedad terminal, todo lo que pasa con el proceso interno, desde la parte emocional, los pensamientos, la parte psicológica, el cuerpo está afectado. Entonces, hablábamos un poco de todos estos síntomas, todos estos signos que presenta desde que se asigna o el doctor le dice, tienes tal,
hasta que lo comunica a la familia. Y entonces, ¿qué pasa con la familia? ¿No? A grandes rasgos tenemos una persona a la que se le mueve todo el mundo. Y entonces viene una desestructura porque necesita ajustar a una nueva vida. Van a llegar agentes externos a su cuerpo que van a hacer los medicamentos si así lo decide, y van a haber algunos ajustes que va a necesitar hacer para esta nueva vida y la recuperación, que es la finalidad del tratamiento. Y al mismo tiempo que esta persona está viviendo toda esta crisis, todo este duelo de la vida anterior a la nueva, entonces la familia y la parte social, los amigos, el trabajo, entran. ¿Cómo entran? Porque también ellos tienen un duelo, porque la persona que conocen va a cambiar, porque estas personas necesitan desarrollar esta parte empática, que no sea invasiva, que sea amorosa, para poder acompañar a la persona en todo el proceso y todo el tratamiento y todas las decisiones que va a tomar, que realmente era la finalidad, el objetivo de este programa, hablar un poco de la voluntad anticipada, hablar un poco del tratamiento y todo lo que involucra la decisión que puede tomar la persona. La voluntad anticipada y los síntomas y signos se pueden presentar a cualquier edad. Entonces, no podemos hablar recuerdo la semana pasada me preguntabas, ¿cómo nos podemos preparar? No nos podemos preparar. No podemos prepararnos para un diagnóstico nosotros y tampoco podemos prepararnos para que diagnostiquen a alguien, ¿no? Porque son muchos cambios, porque no sabemos realmente qué va a pasar. Lo que sí podemos saber es que hay herramientas que están en nuestras manos en caso de ser los que estamos diagnosticados, y también tenemos herramientas como familiares o como red de apoyo para poder acompañar a las personas diagnosticadas. Tener consciente que hay un proceso de duelo, tener conciencia que hay herramientas psicológicas, hay herramientas sociales, hay herramientas biológicas que podemos generar para que sea más pasajera la situación para la persona que es diagnosticada y los que lo rodean. A grandes rasgos es una introducción. Muchas gracias. Continuamos y quiero presentar, que aquí ya tengo tu información completa, a Luz Elvira Viña Solano. Luz Elvira Viña Solano es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Es maestra en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Penales, el INACIPE, y cuenta con formación especializada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en bioética, auditoría social, promoción legal comunitaria y seguridad. Integra la perspectiva jurídica con la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Además, es docente en la licenciatura y posgrado, donde imparte derechos políticos de las mujeres, bioética y marco jurídico en enfermería. Ella promueve el análisis de temas relacionados con la autonomía de las personas, el consentimiento informado, los derechos de los pacientes y la protección de la dignidad humana. Participa en la Junta Interamericana de Defensa de la Organización de los Estados Americanos, en la OEA, y es miembro activa de 3 importantes redes: la Red Interdisciplinaria de Derechos Humanos, la Red Nacional por la Justicia y la Red de Apoyo 3C, Cuidándome como Cuidadora. Su trabajo se distingue en promover el diálogo entre el desarrollo, la bioética y los derechos humanos, aportando al análisis de temas de gran relevancia social, como la autonomía de la voluntad, los cuidados al final de la vida y la muerte digna. Todo ello desde una perspectiva jurídica, ética y humanista que coloca en el centro la defensa y el respeto de la dignidad humana. Bienvenida, Elvira. Nos Elvira. Gracias. Pues también, al respecto, también te pediría un poco que si nos contextualizas en lo que charlamos en el programa pasado. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, platicábamos desde el punto de vista jurídico que la voluntad anticipada es un documento. Es un documento que actualmente nuestro sistema en México lo prevé de 2 maneras. La primera, a través de un notario, y hoy vamos a andar un poquito en ese tema porque solo lo dejamos como puntero la ocasión anterior. Y la otra, cuando la persona ya está enferma, ya está diagnosticada con una enfermedad terminal, que es a través de un documento que se les proporciona en las propias instituciones de salud, ya sean públicas o privadas. Y ese documento, ese segundo documento, no tiene costo. Entonces, no confundir
lo que son los cuidados paliativos, el acompañamiento, el cuidado con la voluntad anticipada. La voluntad anticipada per se es un documento donde nosotros manifestamos nuestra voluntad, nuestra decisión para que al final de nuestra vida, si tenemos una enfermedad terminal o alguna que incluso, les decía yo, hay que prevenir, lo podemos hacer estando sanos, si la llegáramos a tener al final de nuestra vida, bueno, elegir lo que es la ortotanasia, que es esa muerte, donde se va a dar de una forma natural, respetando por parte del personal médico y de enfermería el mismo proceso del cuerpo sin prolongar la vida, el sufrimiento a través de todas las cuestiones mecánicas, médicas, con medicamentos para prolongar la vida de las personas. Entonces, tenemos que la voluntad anticipada no es una eutanasia, la voluntad anticipada no es ortotanasia, o sea, la voluntad anticipada, insisto, es un documento donde nosotros vamos a expresar nuestra voluntad, nuestra decisión de cómo queremos ser tratados durante ese proceso de enfermedad terminal. Y al final de la charla, pues hacíamos hincapié de que esto, visto desde la perspectiva de los derechos humanos y de traer a la persona y su dignidad al centro, hablamos también de esa dignidad que tenemos cada una, aunque seamos pobres, aunque seamos ricos, aunque vivamos en una comunidad indígena, aunque vivamos en una ciudad, todas y todos y todes tenemos esa dignidad intrínseca. Y entonces, como una manera de respetarla o de procurarla, no tenemos el concepto como tal en ninguna ley de muerte digna, pero sí se infiere que la persona debe ser tratada con respeto y acorde a su autonomía, a su voluntad, que fueron de los conceptos que también estuvimos hablando, al final de la vida. En ese sentido, pues es importante también que destaquemos que si hablamos desde los derechos humanos, hay que ver los sesgos que tiene este tema en nuestra sociedad y es con lo que me gustaría ahondar en este programa, ¿no? Y decíamos y ponía yo ahí la inquietud, ¿qué pasa si eres pobre? ¿Qué pasa si eres indígena? ¿Qué pasa si eres de la comunidad LGTBI? ¿Tienes o no tienes derecho a decidir a través de este documento de voluntad anticipada? Puedes recibir acompañamiento si eres una persona en situación de calle, no solo médico, psicológico, ¿no? Entonces, ahí sembraba yo un poco la inquietud. ¿Por qué? Porque no podemos olvidarnos que estamos en una nación pluricultural, diversa, y que entonces aquí van a confluir muchas cosas y que hoy trataremos también con Ana Patti de abordar esta parte de cómo también hay opciones para personas que no tienen los recursos suficientes para pagar tanto un servicio médico privado, un acompañamiento psicológico privado o un abogado, ¿no? Entonces, son de las cosas que ahora les vamos a comentar, que pues va a ser muy interesante y muy revelador. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Elvira. Muy claro que sí. Antes de continuar, de regresar contigo, Ana Pati, quisiera, me surge aquí una inquietud, Luz Elvira. Tú hablas de la tú nos has señalado este término y estas acciones que tienen que ver con la ortotanasia, ¿sí? Ortotanasia. Y yo te quiero preguntar, nos queda claro que para hablar de la voluntad anticipada contamos con un documento como un formato, ¿no? Que hay que llenar y tal y tal. Perdón, para puntualizar, lo dijiste en el programa pasado, pero para puntualizar, este documento, ¿quién lo firma? ¿La propia persona, sus familiares, quién lo firma?
Sí, este documento de la voluntad anticipada, les digo, hay dos vías. La vía a través de un notario que es preventiva, que algunas entidades de la República lo permiten, hay otras que no. Solamente dicen, solamente si estás enfermo puedes hacer voluntad anticipada, y eso es como bien interesante porque sería materia de otra charla, ¿no? Aquí ahora solo dejémoslo, que algunas entidades permiten que sea la propia persona, y algunas permiten que la persona estando sana lo puede suscribir. O sea, nosotras, nosotros, nosotres, lo podemos firmar y decidir. No sé cómo va a terminar mi vida, pero a mí no me gustaría que me conectaran un respirador. A mí solamente denme, aplíquenme medicamento para evitar el dolor, y yo quiero terminar con mi proceso natural de enfermedad. No quiero estar conectada ni a un respirador, ni quiero estar conectada a una bomba, ni que me estén dializando 10 horas al día o 15 horas al día. Yo no quiero eso. Eso es lo que vamos a señalar en ese documento. Y ese documento se puede hacer, les decía, en dos instancias. Primero, ante un notario, puede ser, si estamos sanos, si no tenemos ninguna condición, y si nuestra entidad lo permite, lo podemos hacer ante un notario. Y la otra forma es a través del documento cuando ya estamos enfermos, cuando ya llegamos al hospital, y en el mismo hospital ellos nos brindan la información y nos dicen, miren, si quieren, ustedes pueden suscribir un documento de voluntad anticipada donde tú decidas, tú paciente, si es que no tienes ninguna condición que afecte tu cuestión de decisión, tu capacidad de decidir. Si no tienes ninguna comorbilidad o alguna situación, alguna neurodivergencia que afecte tu capacidad de decidir, bueno, tú lo puedes suscribir, ¿no? Que ese es un punto que también como que lo vislumbré la ocasión anterior, que me parece que ahí la ley se queda corta. Y preguntaba, y lo vuelvo a preguntar ahora, ¿qué pasa con las personas que tienen una neurodivergencia? Que tienen, o más bien carecen de la facultad de decidir sobre su cuerpo, ¿no? Ahí la ley todavía nos está poniendo una limitación de que no lo puedes hacer, y aquí el único estado que ya se ha pronunciado sobre respetar a las personas que tienen alguna condición de neurodivergencia para decidir es el estado de Querétaro. Y lo acaba de hacer muy recientemente, ahora en el 2026, donde dice, si eres familiar de una persona con una neurodivergencia y ves que esa persona por su mismo proceso está sufriendo, tu familia puedes decidir y hacer ese documento de voluntad anticipada. En el resto de los casos es la propia persona la que toma la determinación, estando en pleno uso, dice la ley, de sus facultades mentales, lo cual les digo, me parece muy restrictivo, pero bueno, así está plasmado actualmente en la ley. Entonces somos las personas las que decidimos sobre nuestra vida. Y aquí el consejo es que esta decisión, si la hacemos de una forma anticipada, de una forma en la que todavía estamos sanos, si la hagamos del conocimiento, y de eso nos platicaba Ana Patti sobre las redes de apoyo, de alguien que nos pueda apoyar y secundar esa decisión, porque en la práctica, ¿qué encontramos? Y se los digo porque he trabajado con alumnos, médicos, enfermeras, y nos dicen, verdaderamente es un problema cuando a veces la persona llega ya en una situación muy mal, en estado de shock, o llega ya en alguna urgencia, y a familiares o amigos nos refieren, es que sí tiene un documento de voluntad anticipada, y dice, y nosotros como personal médico le decimos, ¿dónde está? ¿No? Entonces sí es importante que tengamos una persona de confianza, o dos, o tres, o las que sean necesarias, que sepan que nosotros suscribimos ese documento, y que en un momento dado que por alguna circunstancia nosotros no estemos conscientes, porque a veces por enfermedades nos llevan a un coma inducido los médicos para salvaguardar nuestra integridad, entonces no podemos en ese momento hablar, opinar y resolver,
pero sí que haya alguien de nuestra familia, alguien, algún amigo, algún conocido que sepa que nosotros hicimos ese documento y que lo pueda presentar al personal de salud. Esa parte es muy importante porque de esta manera se respeta. Hasta ahorita, desafortunadamente, no hay un control, no hay una base de datos donde las personas digan, sí, Elvira suscribió, Ana Patti suscribió, Toika suscribió voluntad anticipada. No la hay. No la hay, no hay intercambio de información tampoco entre instituciones, que porque si la persona se estaba atendiendo primero en el hospital de nutrición, pero luego pasó a cancerología y acá en nutrición ya lo había firmado, pero los de cancerología no lo tienen. Ese tipo de datos que les decía yo hace un rato, el Estado se nos está quedando corto con ese tipo de cuestiones, no las tenemos. Entonces, sí es fundamental, es prioritario que lo platiquemos, que lo verbalicemos y que si tomamos la decisión de hacerlo ante un notario o como en el caso de Morelos, el estado de Morelos es muy particular porque dice, tal vez no tienes dinero para pagar un notario, pero puedes ir ante un juez de paz o puedes ir ante el síndico municipal y también él te va a hacer tu voluntad anticipada. Entonces, si tenemos ese documento, pues decirle a la familia, lo mismo que pasa con un testamento. Hice mi testamento, está aquí, mira, te dejo una copia, tengo mi voluntad anticipada, te dejo una copia, por si más adelante yo ya no puedo decidir que tú lo lleves al médico. Y como el testamento, también nosotros nos podemos retractar. A lo mejor yo lo firmé cuando estaba sana y dije, no importa, yo no quiero que me conecten respirador, no quiero que prolonguen mi sufrimiento, pero tal vez, y eso ya nos lo explicó de una forma muy detallada Ana Patti la sesión pasada, al momento de que nos dan el diagnóstico, pues interiormente sufrimos un shock, ¿no? Entonces nos quedamos como pensando y digo, ay no, creo que me voy a retrotraer de lo que dije y ya me está dando miedo, entonces sí quiero que me pongan el respirador. ¿Lo puedo cambiar? Sí, sí lo puedo cambiar. Y puedo modificarlo mientras yo esté consciente. O sea, mientras esté consciente, yo puedo decir si sí lo mantengo, si sí lo sostengo, o si de plano, pues a lo mejor ya en mi proceso, pues sí siento miedo y es normal, somos humanos, y digo, no, siempre sí quiero el respirador, o si quiero que me estén haciendo las diálisis, si quiero que me pongan un catéter. ¿Por qué? Porque somos humanos y no sabemos de qué manera vamos a afrontar este tipo de situaciones, ¿no? Bien, gracias, Luz Elvira. Fíjate, Ana Patti, retomando un poco lo que señala Luz Elvira y con respecto a algo que tú comentaste en tu intervención anterior, yo me quedo pensando, yo no he vivido una toma de decisiones, aunque he estado en dos momentos, pero a mí no me ha tocado decidir, ¿no? Entonces yo te quiero preguntar, viéndonos, tú como profesionista, como especialista en este tema, no, la pregunta no va como bien nos explicó ahorita Luz Elvira, en el momento de que cambio de opinión, sino más bien va en el momento de tomar la decisión. Tú lo has dicho bien en tu intervención anterior, hay herramientas que nos apoyan para tomar esta decisión. Yo te pregunto un poco más allá, ¿dónde está la frontera? ¿Dónde está la frontera entre decidir, de no decidir o decidir? Y entonces me estoy tratando de responder yo también. Y digo, ¿será ante el dolor? ¿Será ante la pena? ¿Dónde está la frontera? No para el caso de que ya cambié de opinión, no, sino para el caso de la decisión, de este ser humano, el que está, o ser humana, esta mujer, este hombre que está en ese momento de decidir. ¿Dónde está la frontera? Mira, probablemente
Considero que la frontera es diferente para todos los seres humanos porque la experiencia es diferente y no podríamos generalizar la frontera de una persona que tiene hijos a una persona que no tiene hijos, una persona que es abuela, una persona, ¿no? Porque las experiencias de vida son distintas. Lo que sí podría considerar o mencionar es el miedo. El miedo al dolor, que también lo mencionábamos la entrevista pasada, ¿no? El miedo al dolor, el miedo al sufrimiento, el miedo a pasarla mal, a ser dependiente, a perder mis capacidades. Todo ese miedo que se va generando en el ser humano, me parecería que es determinante para la frontera. O sea, ese sería nuestro parteaguas, ¿no? Cuando la gente nos escucha ahorita y puede estar pensando, es que, ¿y si lo hago? Bueno, pero es que, ¿y si hacerlo implica atraerlo? Bueno, mejor no lo hago. Bueno, pero es que es muy responsable hacerlo. Bueno, pero ¿y si le cargo la mano? No, que ellos tomen la decisión. Y entonces empezamos a generar, como es natural en los seres humanos, pensamientos que se van haciendo bolas, ¿no? Probablemente, o mi sugerencia sería respira y visualiza cómo te gustaría primero recibir la noticia de un ser querido. ¿Cómo te gustaría a ti, ¿no? Poder apoyar a alguien? Y entonces puedes pensar, ¿cómo me gustaría a mí entonces ya tomar la decisión? Porque este juego de roles que también veíamos la vez pasada facilita la empatía. No, no siempre se trata de mí. A veces pensar en mí, en mi postura, genera miedo. Y si los dejo desamparados, y entonces si firmo eso, viene entonces tener que firmar el testamento. Y viene a hacer planes, y viene, ay no, es demasiado. Y entonces viene la angustia de no puedo hacerlo. O sea, no puedo pensar en el día que me voy a morir, porque no estamos, culturalmente no estamos listos para hablar del amor. ¿No? Pero es algo muy importante porque son los últimos días, porque son los últimos días a la edad que tengas, tus últimos días o los últimos días de las personas que más quieres. Y es un tema muy controversial, perdón, pero también es un tema muy consciente de la vida, muy consciente de la familia, muy consciente de mi propia existencia. Esto yo también me hace pensar también, nos hace pensar que en el documento en principio será firmado, como nos lo explicó Luz Elvira, ante notario o ante la autoridad, ¿no? Lo tiene que firmar la persona que está tomando la decisión, se dan casos, esta es una pregunta para ustedes dos desde su experiencia, ¿se dan casos donde quien firma es la familia? Sí. Aunque no Pati, está autorizado, ¿no? O sea, en la parte, voy a hablar de la parte psicológica, ahorita que Elvira nos dé la parte legal, si algún familiar se atreviera a hacerlo, teniendo la persona con el diagnóstico consciente, sería romper con los derechos humanos, sería romper con cualquier valor como un ser humano, ¿no? Se ha dado, sí, y lo podemos ver en muchos casos de demencia, ¿no? O la gente mayor que no tiene demencia, que es gente mayor en la plena realidad de su vida, totalmente conscientes y se genera todo un plan, una estructura por mil razones atrás, pero lo hemos visto. Y entonces el hijo, el nieto podría, o sea, es como pasar, no sé si a nivel legal se puede ahorita, Elvira nos lo aclara, pero hacerlo, sugerir, pensar o generar cualquier trámite que pueda terminar la vida de una persona, ya rompe las leyes naturales de la vida, rompe con los derechos humanos de la persona y rompe con cualquier tipo de vínculo de respeto. Me atrevería a decir que podría ser hasta un pequeño trastorno, podríamos hablar de una persona que se tome esta libertad sobre la vida de alguien más. Sería un trastorno tremendo porque estás decidiendo terminar la vida de alguien de manera anticipada, ¿no? Esta es la parte psicológica. Sí. Ok, gracias. Ana, es Luz Elvira, ¿qué nos dices? Sí, mira, en la parte legal volvemos a lo mismo. La voluntad anticipada como un documento que te digo que puede ser
ante notario, ante síndico, ante juez de paz o en un formatito, en una hojita que se llena en el hospital, la debe firmar por ley la persona que es la que va a recibir, la que recibió el diagnóstico, la que tiene la enfermedad y la que va a sentir en su cuerpo, en su persona, todos los tratamientos que esa enfermedad amerita. ¿Puede firmarlo otra persona? No. O sea, literalmente la voluntad anticipada es la voluntad de la persona. Lo que sí pueden legalmente firmar los familiares es cuando la persona está en un estado de inconsciencia. Les decía yo, cuando tiene alguna situación de neurodivergencia en la que no puede decidir, en la que está, yo les decía, a veces los doctores nos ponen sedados porque estamos muy mal, no podemos decidir. En ese caso, si los médicos preguntan a los familiares si autorizan se realice tal o cual procedimiento en la persona, pero separemos, son cosas distintas. La voluntad anticipada solo es la persona, la forma del manejo cuando la persona está inconsciente o cuando no estando inconsciente, pero que tenga una neurodivergencia, sí pueden firmarla familiares y que también eso tiene un sesgo tremendo del cual ya hablaremos en otro momento. Sí, gracias. Me voy a seguir un poquito por aquí contigo, Luz Elvira, ya que estamos, y enseguida con el mismo punto con Ana Pati. Miren, yo en estos días del programa pasado para acá, bueno, pues no sé, abro los ojos, pongo los oídos, o fue coincidencia, me doy cuenta, por situaciones que sucedieron, o sea, casos que sucedieron en estos días, y digo, sí, esto pasa muy frecuente, al menos aquí en nuestra sociedad, que se escucha, al menos se escucha, o la gente lo dice, lo platica, que su familiar le dijo, si me llega a pasar algo y me van, y estoy en el hospital, y el diagnóstico es que me intuben, que no lo hagan, déjame morir. Pero sin papel, Luz Elvira, ¿qué pasa? Sí, sin papel volvemos a lo mismo, salvo que la persona esté inconsciente, vuelvo a repetir, inconsciente por la enfermedad, inconsciente porque los médicos la indujeron a esa inconsciencia, inconsciente porque tenga alguna neurodivergencia, si no hay nada escrito, y es que también, vámonos del otro lado, vámonos del lado del personal médico de enfermería. Para ellos es una responsabilidad legal decidir sin alguna autorización. Entonces, si nosotros no lo dejamos por escrito, tendremos una de dos, que aceptar la decisión del familiar o de la persona que se encuentre en ese momento y en el estado en que se encuentre, que a lo mejor va a estar muy nervioso y va a decir, sí, háganle todo porque yo quiero que sobreviva, cuando no era la voluntad inicial del enfermo, o bien, si no hay ese familiar, si no hay, porque también pensemos, ¿no? La otredad, ¿no? Los otros, las otras, ¿no? Personas que llegan solas y que realmente no tienen a una persona, un familiar ahí que decida, pues entonces ahí ¿qué pasa? El médico decide. La situación del paciente es así, mi objetivo es preservar la vida y entonces yo voy a aplicar ya sin un sufrimiento, porque ahí sí ya está regulado de que también los médicos ya no vayan tan, este encarnizamiento que le llaman médico, que ya no se aferren tanto a lo tengo que salvar, lo tengo que salvar, lo tengo que salvar y conectarle todo. Ya los médicos están muy conscientes de esa parte, pero sí tendrán que tomar decisiones sobre el manejo de la salud de esa persona. Entonces, vuelvo a hacer la invitación a todas, a todos, a todos, de que lo hagamos por escrito, de verdad, que lo hagamos por escrito. Ya viene el mes de septiembre. En el mes de septiembre, como en el mes del testamento, también esto de la voluntad anticipada se pone más barata. Para las personas adultas mayores está en 750 pesos, para nosotros creo que en 1,500 ahora en septiembre, para los que no somos adultos mayores, creo que en 1,500, algo así. Entonces, de verdad, reflexionemos
y pensemos, ¿no? Como mencionaba la Pati, pensemos qué queremos cuando nos llegue esa etapa terminal. No sabemos cómo vamos a terminar, ¿no? Entonces, retomando lo que nos acaba de comentar Luz Elvira, resulta que estoy en esta situación, es que es como que se ve, ¿no? En lo cotidiano, como que lo vemos con amistades, con familias, cerca de nosotros, de nosotras. Que, por ejemplo, llega septiembre, el mes del testamento, y la señora, la mamá de todos, dicen los chicos, la jefa, ¿no? La mamá de todos, la abuela, la mujer principal en la familia, dice, y que es la grande, vamos, dice, yo ya quiero firmar mi voluntad anticipada. Y va y la firma, pero en ese momento no está pasando nada. Ella está bien de salud, ella está sana y muy capaz, ¿no? Para tomar decisiones. Pero ¿qué pasa con el entorno, Ana Pati? Retomo lo que nos viene señalando Luz Elvira. ¿Qué pasa con la familia? ¿Qué pasa? ¿Cómo se van a vivir esto? ¿Cómo van a fortalecer o apoyar esta decisión de ella? Tú nos has dicho, hay herramientas. Esto me quedó bien claro desde tu primera intervención en este programa. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se queda la familia? En duelo. ¿Cómo se Lo vive? primero es que se quedan asustadas, ¿no? Primero es, ¿estarás enferma y no nos quieres decir? La segunda parte es, ¿cómo puede ser que estés firmando algo sin importarte cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Y entonces este miedo, este duelo que se genera en pensar que se va a morir la mamá, el papá, alguien, ¿no? Incluso vamos a pensar en que un chavo 18, 19 años decide hacerlo. Y la mamá decide, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que no estás pensando en mí, que te amo? Entonces desata toda el sistema, el proceso de duelo, que lo habíamos platicado la semana pasada, que se desata con el diagnóstico, es lo mismo. Es como si fuera un diagnóstico, porque estamos tocando el tema de la muerte, en el que se termina la vida, y entonces la gente se asusta, nos asustamos porque pensamos que la persona está a punto de morir, aunque nada más haya firmado un documento. Te decía la semana pasada, hay herramientas, sí hay herramientas psicológicas, psiquiatras, médicas, pero también hay herramientas familiares. ¿Qué necesitamos hacer? Hablar. Necesitamos ser claros, compartir de manera clara, si somos los que tomamos la decisión, compartir de manera clara con los familiares las razones por las que estamos decidiendo esto. Y si somos los familiares, los amigos, acercarnos a escuchar las razones por las que la persona está tomando esta decisión. La comunicación es la mejor herramienta que podemos tener para que la mente no genere ideas, no genere ideas erróneas y no alimente el miedo que viene con pensar que la persona pues decidió acabar con su vida, porque es el primer impacto. ¿Cómo puedes decidir eso? No, vamos a hablarlo, vamos a encontrar la herramienta de comunicación que tenemos en la familia para que podamos escucharte y también que tú nos escuches. Tú que tomaste la decisión, escúchanos, qué es lo que nos está doliendo, para que podamos escucharte a ti y saber qué es lo que te llevó a tomar esa decisión. Y entonces con la parte de la empatía que he hecho mucho hincapié, la parte del respeto que he hecho mucho hincapié y el acompañamiento amoroso pero no invasivo, poder llegar a un punto medio de comunicación. Es importantísimo. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Retomándolo, bueno, yo me quedé en esto y les comentaba que esta semana me lo viví y me dio para reflexionar bastante al respecto. Digo, siempre es un tema que he pensado porque hace años, en el 2017, se redactó la Constitución Política de la Ciudad de México y en uno de los artículos se reconoce el derecho a la muerte digna. Y bueno, y he tenido este tema como un poquito trabajándolo, un poquito presente, etcétera. Resulta que en estos días me enteré de una situación donde
me compartieron una situación donde es una pareja, la mujer se ve mal de salud, no sabían en ese momento que tenía, cuando les dan el diagnóstico, pues era algo demasiado fuerte, delicado, como pensando en que el diagnóstico fue muy delicado, pensando que el recurso inmediato sería la intubación. Y entonces ella, ella ya había dicho a su pareja que no quería eso, ¿no? Y bueno, procedieron así como nos los ha explicado Luz Elvira, pero en la actualidad, a días de este acontecimiento ya de la muerte, la pareja está muy mal, muy afectada, muy afectada. Entonces, digo, ella lo sabía, ¿no? Porque ya lo habían platicado, aunque no hubo documento de por medio. Pero él se queda en la actualidad como una gran dificultad para procesar la napatía. Y yo lo imagino, yo me imagino que esto va a durar, le va a durar tiempo. Tú ya nos has dicho, hay herramientas, lo vuelvo a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer? Porque estos casos son frecuentes en nuestra sociedad. Sí, y fíjate que en muchos casos vienen cargados de culpa. Viene esta parte de ¿por qué no hice algo más? Pude haber hecho algo más por ayudarla. Pude haber hecho algo más. Realmente es complejo el poder respetar esta decisión tan drástica y aprender a vivir sin alguien. Es una situación muy difícil, ¿no? Es un proceso, el proceso de duelo puede durar muy poco, puede durar muchísimo, pero yo sí quisiera en este espacio comentarlo, habemos profesionistas, ¿no? Que les abro el espacio, yo desde acá abro el espacio, si alguien escucha el programa, gusta llamarme de verdad, ajusto por la parte económica que no sea un problema, ¿no? Pero el que sepan que siempre hay alguien que pudiera escucharlos, que pueda acompañarlos, que no estamos solos. Si vivimos un proceso así, no estamos solos. Es un dolor que llega hasta los huesos. ¿No? Es una situación que nos mueve toda nuestra existencia. Pero vivirlos en soledad empieza a generar situaciones más grandes, como una depresión, como una culpa, como un miedo, como ¿no? innecesarias. El que sepan que es natural, que todos pasamos por eso, que no están solos, que es una sociedad entera que a veces no lo habla y que hay mucha gente allá afuera que no lo habla, pero que somos muchos que estamos en compañía para poder crecer momentos como este, que son necesarios, es parte de la vida. Sí, sí, esto que dices tú hay tantas, se suman situaciones a este duelo, ¿no? Lo veo así como que se adhieren situaciones a este duelo, porque en principio, pues, el duelo, en principio, ¿no? No quiero ser, este, no quiero cometer imprudencia, pero, pues, en principio el duelo sería por la pérdida. Pero a este duelo, como tú lo señalas, se suma otras emociones, otros pensamientos, situaciones más como esta, la culpa, como el miedo, etcétera. Qué fuerte, muy fuerte, muchas gracias por abordarlo. Y entonces, ahora les quiero, ya que nos fuimos sobre el tema y bueno, pidiendo sus aportaciones, muchas gracias. Ahora les quiero pedir que nos hablen del tema desde el aspecto que ustedes quieran, que toquen el tema desde donde quieran, o sea, intervención libre. ¿Quién quiere comenzar? Si quieres, empezamos, empiezo. Sí, adelante. A mí me gustaría platicarlo sobre un punto que es difícil, que es el punto de los derechos humanos, la interseccionalidad. Quien no esté familiarizado con este término, es todas las causas que confluyen en un hecho. Que no es fácil, y bueno, sí. no es fácil. Aquí en México, según estudios, los últimos estudios que hay del INEGI, el 46% de la población, estamos hablando casi del 50%, requiere de cuidados porque tiene una enfermedad. Y muchas de esas enfermedades, pues son enfermedades terminales. Entonces, en ese sentido, también el mismo INEGI y en estas encuestas que hace sobre bienestar y desarrollo de las personas,
pues se ha detectado que es un 75% de mujeres las que cuidan, contra un 37%, un 36% de varones, porque sí hay varones que cuidan. Y esto estamos hablando desde el plano de la familia. Y ahora, si nos vamos a las horas que una mujer destina en cuidar a una persona enferma, estamos hablando de 37, 38 horas a la semana. ¿Esto qué significa o en qué se traduce? Que la mayoría, y también hay estadísticas y datos del INEGI, que es un 60% de las personas que han firmado voluntad anticipada son mujeres. ¿Por qué? Porque conocen el proceso, porque saben lo que es cuidar, porque saben lo que es acompañar, ¿sí? Porque han escuchado a ese familiar, a esa persona externarle a veces lo difícil ya que es estar soportando llagas en la espalda cuando están acostados, el que les estén poniendo una sonda, eso es dolorosísimo. Quienes hemos estado en situación de hospitalidad sabemos lo que es que te pongan una sonda, que no puedas levantarte al baño, que no puedas bañarte, que no tengas esa autonomía, esa privacidad. Entonces es algo muy fuerte. Entonces las mujeres son las que están escuchando eso. Y ahora, aún más allá, los cuidadores profesionales que se dedican a apoyar a las familias que tienen recursos para que las acompañen en el hospital a cuidar a un familiar, el 84% son mujeres. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Y ese punto yo lo quise traer aquí, ¿por qué? Porque estamos hablando de una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Entonces, las mujeres, lamentablemente, aunque son las que más cuidan, las que más horas de su semana destinan a cuidados, las que trabajan siendo cuidadoras profesionales para acompañar a estas personas son mujeres, lamentablemente, cuando se llega este punto de la voluntad anticipada y si la firmaron, como el ejemplo que tú nos ponías, que la jefa es la que la firma, los familiares se niegan a permitirles que se les dé, se les respete esa voluntad anticipada. No, 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 ¿cómo vas a decidir sobre mi mamá si yo quiero que mi jefecita siga aquí con nosotros, ¿no? No, es que ¿cómo vamos a dejar que mi mamá se vaya? No, la mamá tiene que seguir aquí a costa de lo que sea, ¿no? De que le hagan tratamientos. Entonces, lamentablemente, pues no todas las mujeres son escuchadas. La ley ha sido un poco dura, sorda, o no sé qué palabra le podamos poner, en el sentido de no permitir que haya una persona, permitir la figura de una persona que pueda acompañar, respaldar y proteger esa decisión que se firmó en la voluntad anticipada. Y esto nuevamente vuelve a impactar a las mujeres, a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres, y cada vez lo vemos, vean en su entorno, hay muchas mujeres que son solteras por convicción, o porque la vida las llevó a quedarse solteras, porque son lesbianas, porque son ya mujeres adultas mayores que están solas. ¿Y quién termina decidiendo? Termina decidiendo el hermano, el sobrino, el tío, la hermana, o sea, termina decidiendo todo el mundo. ¿Por qué? Porque la ley ha sido muy corta en permitir quién sí y quién no puede respaldar o acompañar esa voluntad. Nos falta esa parte. Legalmente nos falta la parte de dar un respaldo para que la decisión de la persona sea respetada íntegramente hasta el final, ¿no? Y esta parte es muy importante porque les digo, también están las personas que tienen una neurodivergencia, que tienen una situación de discapacidad, que no pueden decidir por sí mismos y que siempre van a estar dependiendo de otra persona. Y si a esa persona le gana el sentimiento, le gana la culpa, le gana el apego y de no, no te vayas, no quiero que te vayas, ¿qué voy a hacer sin ti si te mueres? ¿Qué voy a hacer? Le siguen manteniendo esa vida a costa de su dolor, a costa de su sufrimiento, ¿no? Entonces, esa parte es bien interesante y también la parte que yo les decía, ¿qué pasa
con la ley como está diseñada, y estoy hablando de la ley y no quiero meter aquí temas que no son, simplemente la ley. La ley dice que solamente si eres una persona que vive en un entorno urbano, que si eres una persona que tiene ciertos recursos económicos, que si eres una persona generalmente de sexo masculino, porque son los que más acceden a empleos formales, remunerados, que les dan seguridad social, no ocurre así con indígenas. Si eres una persona heterosexual, entonces pues tienes todas las condiciones favorables para que puedas firmar tu documento de voluntad anticipada. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con los que no? ¿Qué pasa con las personas que están en la Sierra de Guerrero? ¿No? ¿Qué pasa con esas comunidades que están en Chiapas? ¿Qué pasa con los grupos afrodescendientes? ¿Qué pasa con las personas LGTBI? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad? ¿Qué pasa con esos adultos mayores que están abandonados por su familia? ¿No? ¿Qué pasa cuando tú no entras en ese círculo, en ese engranaje que la ley ha delimitado muy bien? ¿Qué pasa con los demás, no? Y ahí es donde creo, y ojalá que aquí pueda esto ser una bocina y sembrar la inquietud, y que podamos hacer y establecer, ya hay grupos luchando por ello, ya hay personas que están impulsando el que todas, todos seamos escuchados y seamos beneficiados con una calidad de muerte al final de nuestras vidas, que el tratamiento que nos brinden, así sea yo negra o así sea yo indígena o así sea lesbiana o sea una persona con discapacidad, que yo tenga esa autonomía de decidir sobre mi cuerpo, sobre lo que quiero que haga, sobre lo que quiero que pase al final de mi vida, ¿no? Entonces, sí es importante esa parte, sí que darles, sembrarles esa conciencia. Quienes están, por ejemplo, estudiando derecho, bueno, pues vamos a impulsar iniciativas que vayan en ese sentido de abrir la ley, la voluntad anticipada, incluso la eutanasia hacia las personas, ¿no? Los psicólogos, bueno, pues vamos a hacer grupos interdisciplinarios, sesiones de práctica, donde podamos dar ese acompañamiento de manera gratuita, ¿no? Sí, Los muchas gracias. notarios que puedan ofrecer toda esa información, la idea es llevarlo a todos, ¿no? Sí, gracias, Luz Elvira. Ana Pati, tenemos tiempo suficiente, adelante. Muchas gracias. Pues realmente invitaría a reflexionar con un poquito de todo. Vivimos una vida muy rápida, todo es muy rápido, que a veces se nos olvida reflexionar en cómo estamos viviendo. Yo invitaría entonces a las personas a considerar, si no tienes tiempo ahorita para cuestionar cómo estás viviendo tu calidad de vida, cuestiona cómo te gustaría que fueran los últimos instantes de tu vida en este mundo, ¿no? Y entonces eso nos va a llevar a hacer un poco más de conciencia sobre el tema. ¿Cómo me gustaría pasar los últimos momentos? No, pues es que a mí me gustaría jalarle lo más, ok, no es que a mí me gustaría que no me intube, o sea, es cómo te gustaría pasar los últimos momentos. Y entonces llevar esto a nuestras familias, llevar esta información a nuestras familias, ¿no? Y que ellos puedan compartir con, y a ti cómo te gustaría pasar los últimos momentos. Porque entonces si yo llego a tomar una decisión, ya escuché a las demás personas, ¿no? Escuchar a las personas cómo les gustaría pasar los últimos momentos de su vida es importante, ¿no? Nos lleva a detenernos y probablemente ser un poco más empáticos con las decisiones que tomen los demás. Y si alguien toma la decisión, el saber que va a haber todo un rollo y se nos va a mover todo el mundo y se nos va a caer el mundo encima, sí, pero ya estoy un poco más consciente de lo que va a pasar. Y si es mi caso, el día que llegue el momento de sacar el documento, pues voy a vivir mi proceso, ¿no? Pero también tengo alternativas, pero también hay otras formas de hacerlo. Entonces, si no quiero pensar en si lo firmo o no, nada más vamos a detenernos en pensar cómo gustaría que fueran mis últimos momentos si soy diagnosticado con cualquier cosa, ¿no? Invitaría a esa parte de la reflexión. Muchas gracias. Y también muchas gracias
por el ofrecimiento que nos has hecho hace unos momentos, ¿no? De la atención. ¿Dónde te podemos contactar, Ana Pati? Sí, tenemos la página de Facebook o de Instagram. En Facebook es @crecerbendowa, en Instagram es Bendowa, Desarrollo Humano, ahí con mucho gusto. Tenemos el teléfono al que pueden escribir y pues vamos contactando, es 777-515-9181. Casi las 24 horas estamos al pendiente, pero bueno, generalmente estamos en horario de oficina. Con mucho gusto yo abro el espacio con mucho cariño. A veces la gente tiene miedo o reserva a buscar ayuda porque es que no tengo el dinero, es que y sí no es confidencial y sí quiero que sepan que con toda confianza el espacio es totalmente confidencial y la parte económica no es algo determinante para que sigan en soledad. Que sepan que aquí es una contención profesional, ética y estamos a sus órdenes. Muy bien, gracias. ¿Ustedes pueden atender en línea o la persona Sí. tiene que trasladarse al? Porque bueno, me viene a la mente porque tenemos escuchas en varios lugares del país, de México y en otros lugares del mundo. Entonces, pues puede ser que alguien de estas personas, de las personas que nos escuchan en otros lugares, requiera el apoyo. Gracias. Luz Elvira, a ti dónde te podemos buscar? ¿Qué nos recomiendas para estar documentados? ¿Cómo acceder a la información, a esta información? Ok, sí, bueno, ¿dónde me pueden localizar? Yo tengo X, es @amo el derecho, es así como me pueden encontrar ahí. En Facebook estoy como Elvira Viñas y también les voy a proporcionar el teléfono donde podemos atenderles, asesorarles qué organizaciones están trabajando con estos temas, cuando hay jornadas notariales con descuento para personas adultas mayores, simplemente una asesoría. Y también les decía, las cuestiones enfocadas a la localidad de donde nos llaman, porque no podemos generalizar. En México no tenemos una ley única sobre voluntad anticipada. Tenemos diversas, ahorita me parece que son 17 estados de la República que ya manejan este concepto con algunas diferencias. Entonces sí sería importante que si me llaman o me escriben por WhatsApp, me hagan la referencia de en qué entidad nos escuchan o en qué país nos escuchan, porque bueno, pues hay una diversidad también en este tema, pues muy interesante a nivel internacional. Mi teléfono es 2203-008962. Ahí puedo darles información en WhatsApp en este aspecto legal. En cuanto a las redes, hay una red, la red 13, que se llama Cuidándome como Cuidadora. Precisamente va a eso, ¿no? A los cuidados paliativos que damos. En esta red trabajamos de manera gratuita, se dan cursos, se dan seminarios de cómo aprender a cuidar a otros, pero también cuidarnos a nosotras, a nosotros. Cuidarnos de una manera gratuita, se dan seminarios, incluso se les ha dado capacitación por parte de enfermeros, trabajadores sociales, sobre temas pues muy, muy fundamentales, ¿no? Desde aprender a tomar la presión, saber cambiar un pañal, ver signos de alerta. Entonces, de verdad, la invitación, les reitero, a que nos escriban, nos contacten para que podamos asesorarles. Y bueno, nosotros trabajamos de manera gratuita, pro bono, también en la red de derechos humanos y en la red por la seguridad y la justicia. También trabajamos de manera gratuita y somos el puente de enlace para que puedan acudir a otras instancias. Muchas gracias, Luz Elvira. Esto es tan importante lo que ustedes señalan, ¿no? Que es muy accesible, tanto para acceder al apoyo, a la ayuda, a la asesoría psicológica, como para acceder a la asesoría jurídica, que luego pues eso nos limita o se tarda uno mucho, está pensando en cómo le voy a hacer y tal y tal. Muchas gracias por este magnífico apoyo, pero sobre todo por esta magnífica información, por esta gran disponibilidad y disposición para compartir sus conocimientos y sus experiencias. Me parece que los comentarios van a ir en el sentido de que nos van a pedir
que las tengamos más por acá. Así que entonces, de antemano están invitadas, Gracias. ya les queremos saber, pero muchas gracias. Pues ha llegado el momento de despedirnos. Nos despedimos con mucho gusto de Luz Elvira. Gracias, Luz Elvira. Gracias. Excelente práctica profesional. También nos despedimos con mucho gusto de Ana Patti. Muchas gracias, Ana Patti. Gran disposición para escucharnos, para atendernos, para estar. Y bueno, yo les digo, no dejen de escuchar su programa en www.sonbs los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, así como también en mirarnos en YouTube, en nuestro canal en Soror Encuentro Feminista. Despedimos también a nuestro equipo técnico, a Carla Redondo, directora técnica de este programa, a París Paredes, director de producción, y en la voz se despide todo. Hasta pronto.